dos proyecciones, como una mamografía, una con alta energía, una con baja energía, y se hace una sustracción de ambas, y lo que capta es lo que está produciendo vascularidad. Por ejemplo, en este caso, que tenemos un tumor, y esto es antes de la quimioterapia en ayudante, y posterior de la quimioterapia se hace una mamografía con contraste y se ve pues que hay una respuesta. En este momento, pues yo no manejo esta técnica. Creo que en Medellín hay un solo sitio en el que se hace, pero es una técnica promisoria. Los estudios aún en la literatura son muy pocos y los pacientes son, digamos, muy limitados. Este estudio incluyó 47 pacientes y comparó la evaluación de la resonancia con la mamografía contrastada y evaluó que tenía una especificidad muy similar los dos estudios en la respuesta imaginológica completa, con una especificidad del 87.5%. Y también se evaluó la respuesta patológica completa con la patología, con la pieza de patología, y se vio que una correlación adecuada en el 80% de los casos. Aquí vemos una mamografía en 2D, una mamografía contrastada y una resonancia magnética antes de la quimioterapia, después de la quimioterapia, y vemos cómo es una respuesta parcial, pero vemos cómo se correlaciona muy bien la lesión en mamografía contrastada como en resonancia magnética. Entonces, digamos que en este momento no está claro su rol dentro del esquema de las imágenes de la mama en quimioterapia. Sin embargo, lo vemos como un examen que tiene mucho futuro y que nos puede ayudar porque puede ser más útil, sobre todo cuando es las resonancias de más difícil acceso y tenemos muy pocos equipos. La mamografía contrastada pues, puede ser una opción mucho más viable para nuestros pacientes. En este momento solamente se recomienda para cuando tenemos contraindicación en realizar la resonancia magnética, como son los pacientes que tienen obesidad mórbida, los marcapasos, los pacientes que tienen dispositivos externos como prótesis de cadera, prótesis de rodilla, o los pacientes con claustrofobia. El ultrasonido es usado rutinariamente para la evaluación de la quimioterapia en ayudante, es como nuestro caballito de batalla, lo usamos todo el tiempo. No solamente evaluamos la masa, evaluamos la sadenopatía, la axila, la mama contralateral, podemos evaluar enfermedad multifocal, multicéntrica. Sin embargo, se ha visto que tiene tendencia a infraestimar el tumor residual. Esta es una paciente con una masa palpable de 42 años y le medimos el tumor, su medida era 11 por 11 milímetros y tenía una alta vascularidad, le dimos un BRAF 4C, fue llevada a biopsia y la patología es un luminal 2 por ser una paciente joven, y por ese subtipo tumoral la ginecóloga decidió llevarle una resonancia magnética. Aquí vemos las secuencias de perfusión, aquí vemos las secuencias en T2 y aquí vemos las secuencias de difusión. Entonces, las secuencias de perfusión muestra que es una lesión espiculada. Sin embargo, su tamaño en la lesión por resonancia medía 3.5 centímetros. Se correlacionaba muy bien con el índice de ADC, que fue bajo, lo cual indicaba que tenía un alto grado pues, de celularidad, y fue llevada a cuadrantectomía y la resección en la patología dio un tamaño de 3.5 centímetros, lo cual se correlacionaba perfectamente con la resonancia y el ultrasonido infraestimado de la lesión. Este es un metaanálisis que se hizo en el 2013, sin embargo, pues es uno de los metaanálisis más grandes que se han hecho en imágenes para evaluar la quimioterapia en ayudante. Evaluó 44 estudios con 2.068 tumores y correlacionó el tamaño del ultrasonido con la resonancia magnética y evaluó que no hay diferencias significativas en la detección de lesión residual luego de la quimioterapia. Sin embargo, ninguno de los dos métodos es perfecto y ambos métodos pueden o sobreestimar. El ultrasonido puede subestimar y la resonancia generalmente sobreestima. No solamente el ultrasonido nos sirve para evaluar el tumor, evaluar la axila, evaluar la enfermedad contralateral, también nos sirve para realizar la ecografía de second look luego de la resonancia o para realizar pasos de clip de titanio, como en este caso, para dejar las marcas localizadores prequimioterapia. Esta es una masa irregular, francamente sospechosa, BRAF 5 asociada a calcificaciones en la región anterior. Se dejó el clip y luego nosotros siempre tomamos una mamografía para verificar la posición del clip con respecto a la masa. Y esto fue lo que nos encontramos. Las calcificaciones que francamente se veían en el ultrasonido, sin embargo en la mamografía no es muy claro la masa que tenía asociada y vemos que el clip queda aquí localizado
y la masa en forma retrospectiva se ve en la mamografía, que es toda esta área. Este otro estudio también quería comparar la precisión de la medida de la resonancia del ultrasonido con la patología luego de la quimioterapia neoadyuvante. Se tomaron 201 pacientes y se vio que la resonancia tiene una discordancia menor de 10 milímetros en el tamaño del tumor residual hasta en el 54% de las pacientes, con una sobreestimación de 28%, generalmente en los tumores ER2 positivos y los triple negativos, y una infraestimación del 18%, generalmente en los tumores receptores hormonales positivos, y ya les voy a explicar por qué más adelante. Y comparó el ultrasonido, que estima el tumor correctamente hasta en el 63% de los pacientes, con una discordancia menor de 10 milímetros del tamaño tumoral residual y una sobreestimación del 20%, sobre todo en los tumores triple negativos, y una infraestimación de 17% en los tumores receptores hormonales positivos. Este estudio también concluyó que los tumores receptores hormonales positivos tienen un bajo valor predictivo negativo. Otra arma que también utilizamos y que tenemos en todos los ecógrafos de alta resolución que utilizamos para mama y que los radiólogos que trabajamos en mama utilizamos mucho, es la elastografía. Ella evalúa la rigidez del tejido, se puede hacer en dos formas, en una forma cualitativa, como vemos, como color, y en forma cuantitativa, que se evalúa en kilopascales, que también se mide aquí con el ROI, y nos dice qué tan rígida es la lesión. Entre más células tenga la lesión, es más rígida, los tumores son muy rígidos, y la lesión alrededor pues es más suave. Entonces aquí vemos un tumor que es un carcinoma ductal infiltrante, y vemos que tiene una alta celularidad, es un tumor muy rígido con un índice de kilopascales, en esa medida se mide la elastografía, muy alto, y luego de la quimioterapia no ayudante vemos que el tumor sí ha disminuido de tamaño y uno podría decir tiene una respuesta parcial. Sin embargo, miren, la elastografía es muy franca y la lesión se ha hecho mucho más suave, o sea que de pronto este es un factor predictor de enfermedad mucho más precoz que el tamaño, que es un factor de predicción de enfermedad mucho más tardío. La resonancia magnética contrastada, pues es como el examen que nosotros más usamos en este momento, con el ultrasonido asociado, y está avalado por todas las sociedades científicas de radiología. Sin embargo, las guías de la NCCN, tanto del 2018 como del 2019, dicen que es un estudio que podría ser utilizado de acuerdo a cada paciente y a la evaluación del médico. Sin embargo, pues se deja a criterio del médico la utilización de esta o no. El contraste mide cuando no hay captación del contraste, pues evidentemente hay un cáncer que no es activo biológicamente, y cuando hay captación de contraste, pues se asocia agresividad tumoral y actividad tumoral. No solamente evaluamos las secuencias con contraste, también evaluamos las secuencias de difusión, y podemos generar un tamaño tumoral no en alto y en longitudinal y transversal, sino podemos utilizar volúmenes con software semiautomáticos, que es el equipo, medidos en estas proyecciones tridimensionales como las que ven ahí, que son mucho más objetivos. Para eso también tenemos que tener una valoración de resonancia antes y después, antes del inicio de la quimioterapia y luego del terminar la quimioterapia en ayudante. Y se ha visto que se beneficia más en algunos subtipos tumorales y algunos subtipos histológicos. Nosotros evaluamos la respuesta con la escala de RECIST 1.1, que pues habla de respuesta completa, de respuesta parcial, de respuesta progresiva o de enfermedad estable. No solamente existe esta escala de respuesta, existen muchas escalas de respuesta como la WHO, la PERSIST, y si hay terapia inmunológica, pues está la iRECIST o la IMRECIST. Lo importante es que cada grupo de trabajo, digamos que hable el mismo idioma y tengamos la misma escala para hablar del comportamiento del tumor a la quimioterapia. En este estudio, que es un metaanálisis, evaluó el tamaño tumoral luego de la quimioterapia en resonancia, e incluyó 24 estudios con 2.108 pacientes, y concluyó que todos los otros test, el ultrasonido, la mamografía, el examen físico, infraestiman la lesión. Sin embargo,
con la resonancia da un amplio grupo en medida de sobre infraestimación de 2.8 centímetros, que es bastante elevado. Tampoco evaluó la combinación de test y de esos 2.108 pacientes, hubo 3 pacientes que la resonancia magnética dio como una respuesta imaginológica completa y en la patología se vieron tumores de más de 5 centímetros. Y esta discordancia generalmente pues se vio que estos tumores eran carcinomas ductales in situ de bajo grado que la resonancia no detecta adecuadamente. La respuesta por subtipos, entonces aquí en azul vemos estos artículos que demuestran que tiene una mejor precisión la resonancia magnética para evaluar los tumores triple negativos y los tumores ER2 positivos, y estos dos estudios hablan que la precisión en los tumores hormonales positivos es mucho más baja. En los tumores lobulares, receptores hormonales positivos y ER2 negativos, la resonancia puede subestimar la lesión, generalmente porque estos tumores hacen un patrón de realce en tipo no masa, no es una lesión concéntrica, sino es una lesión que ya les voy a mostrar, es una lesión más difusa, difícil de medir, y su reducción es también en focos focales, y entonces podemos subestimar la lesión. Y el realce tipo no masa está asociado a recurrencia locorregional, generalmente en el mismo cuadrante. Esta es una paciente con un carcinoma lobular. Esta es la secuencia de perfusión. Estas son las secuencias de difusión, el valor B y el valor del ADC. Y esta es una secuencia en T2. Esto es una resonancia que nosotros hablamos de una resonancia multiparamétrica. Esto es lo que nosotros normalmente tenemos que hacer para evaluar la resonancia magnética. No solamente es el contraste, es la difusión, es la perfusión y son las secuencias de T2. Todo esto nos aumenta, disminuye el valor de agresividad de un tumor o de una lesión. Entonces, esta es una resonancia con un carcinoma lobular infiltrante, un área de realce tipo no más en el cuadrante superoexterno que se correlaciona con en la difusión. Ese es el B, este es el ADC. Vemos que es un tumor con unos valores de ADC bajos, lo cual aumenta su agresividad. Y tenemos además en las secuencias de T2 la edema prepectoral. También habla de un factor pronóstico más malo y un tumor más agresivo. Y luego de 4 ciclos de quimioterapia, el oncólogo ve que la lesión no está mejorando, le parece que progresa y nos la manda otra vez para evaluación. Vemos que la lesión prácticamente es igual, no ha variado casi nada, su índice de ADC sigue igual, persiste el edema prepectoral y el edema además perilesional. El tamaño tumoral es casi igual, entonces vemos que la lesión no está progresando, pero no hay respuesta. Y también para evaluación prequirúrgica de la posneoayudancia, vemos que en la pieza quirúrgica con resonancia y la pieza quirúrgica demostró mejor correlación en el tamaño, más que con la mamografía, el ultrasonido y el examen físico, con una sensibilidad del 92% y una especificidad del 90%. Tenemos la sobreestimación y la subestimación del tumor. ¿Por qué se puede dar? La sobreestimación, primero hay que entender que el medio de contraste en resonancia no lo capta la célula, sino lo capta el estroma del parénquima mamario. Entonces, si yo tengo cambios inflamatorios, necrosis o esclerosis que se producen en el parénquima, en el mamario, va a producir zonas de realce que yo puedo interpretar como tumor y voy a dar una sobreestimación. Para nosotros es imposible diferenciar estas causas. También puede tener un componente de carcinoma ductal in situ adicional que no hayamos detectado, y también pueden haber múltiples focos de tumor o de cambios mastopáticos asociados que nosotros tampoco podemos diferenciar claramente, y eso nos produce la sobreestimación de las lesiones. Y la subestimación también se da, pues aparte de los carcinomas ductales in situ de bajo grado, como ya lo dije antes, también hay algunos agentes quimioterapéuticos que actúan como agentes antiinflamatorios y en el sistema y como agentes antivasculares que hacen que disminuya la vascularización y disminuya el realce, con lo cual nosotros podemos subestimar la lesión. Y también en los patrones de realce tipo no masa. Los tumores tienen 2 tipos de respuesta.
tenemos esta que es el patrón concéntrico, que es muy clara y es muy fácil de medir, lo vemos de una forma volumétrica pues muy precisa. Entonces, este es un caso donde teníamos una gran masa asociada a lesión multifocal, y esto fue en el intermedio del esquema de quimioterapia. Vemos que la lesión ha disminuido tanto de tamaño como de intensidad, lo cual habla de una respuesta adecuada a la quimioterapia, y luego al final de la quimioterapia vemos que la lesión ha desaparecido por completo. Es una respuesta imaginológica completa. No solamente existe el cambio de la morfología o la desaparición de la lesión, sino también vemos que hay un cambio en la curva de realce. Entonces aquí vemos una curva típica, clásica de realce, que es una curva tipo 3 con un washout. Y aquí vemos que posterior a la quimioterapia ya la lesión puede presentar un patrón ascendente o tipo 1, que es un patrón completamente benigno. Y ese es el patrón fragmentado, el que para nosotros es mucho más difícil de interpretar. Ese es un área de realce no masa que se extiende a lo largo de todo el cuadrante superior externo de la mama derecha. Vemos como también áreas nodulares en parche asociadas a esta área, y de posterior a la quimioterapia vemos esta respuesta. ¿Tiene respuesta? Sí. Yo mido en anteroposterior, probablemente sea la misma medición, y no sé si a los cirujanos les cambie la cirugía a conservadora. Sin embargo, vemos que hay una franca reducción y hay una adecuada respuesta tumoral. Sin embargo, medir esta lesión es mucho más difícil, porque de pronto aquí yo podría decir que hay enfermedad, pero no estoy segura, aquí también, o aquí. Entonces es un poco más complicado. Se ha visto que el patrón de respuesta inicial predice el riesgo de recurrencia local. Y con estas áreas, y el patrón de la respuesta a la quimioterapia, cuando tenemos una masa unicéntrica, la respuesta puede ser hasta el 77%. Cuando tenemos esta masa multilobulada, la respuesta puede ser hasta el 38%. Pero cuando tenemos una respuesta en esta así difusa, o en parches o realce septal, vemos cómo disminuye mucho la respuesta completa, la respuesta a la quimioterapia. Entonces, esto también limita. Y normalmente este tipo de realce se ve en los tumores receptores hormonales positivos. Entonces, ahí nosotros tenemos una limitación en la evaluación de la enfermedad. Ese es otro caso. Si ustedes ven acá, tiene múltiples cúmulos de calcificación en localización central, como en los cuadrantes superiores de la mama derecha. Se le hizo biopsia serotáxica y se vio que tenía un componente de carcinoma ductal infiltrante con un carcinoma ductal in situ extenso. Se realizó la resonancia magnética y se vio que se correlacionaba correctamente. Tenía un patrón de realce tipo no masa que se extendía a lo largo de todos los cuadrantes superiores y la región central de la mama derecha, con una restricción en las secuencias de difusión, el índice de ADC bajo. Y esta es la respuesta a la quimioterapia. Se ve que hay una disminución, ¿cierto?, en el volumen del tamaño de la carga tumoral. Sin embargo, su extensión pues sigue siendo importante, y es un realce de tipo no masa, que es difícil de evaluar. Y aquí vemos cómo, aunque sí tiene una respuesta a la quimioterapia, pues es mucho más difícil de medir con exactitud y precisión. Entonces, como ya habíamos hablado, la resonancia no solamente evalúa el contraste, sino tenemos múltiples biomarcadores que nos demuestran los cambios de la arquitectura celular y las características funcionales que se pueden evaluar por imagen, que son, digamos, que se producen antes que la disminución del tamaño, que probablemente es lo que vamos a ver con la ecografía o incluso con la mamografía, que son las secuencias de perfusión, que miden la vascularidad, las secuencias de difusión, que miden la celularidad tumoral, y la espectroscopía, que mide el metabolismo de la colina. Todos los cambios en el realce se asocian a una mejor rata de respuesta y sobrevida. Los cambios en la vascularización aparecen antes que la disminución en el tamaño, y la vascularización y los cambios, pues las secuencias de perfusión evalúan la perfusión y la permeabilidad del tumor. Entonces aquí vemos un ejemplo. Este es un tumor receptores hormonales positivos, donde vemos una gran vascularización en el interior de la lesión. Y aquí vemos que posterior a la quimioterapia en ayudante persiste la vascularización
no tiene una respuesta y el tamaño está intacto. Y aquí vemos un tumor triple negativo con una alta vascularización que posterior a la quimioterapia no ayudante, pues su vascularización es mucho menor, sin embargo el tamaño es igual, pero vemos que claramente el tumor ya está en una fase necrótica. Entonces, digamos que el tamaño es lo último que va a cambiar, y tenemos muchas formas de medir la respuesta a la quimioterapia antes que el tamaño tumoral. Para medir también la respuesta tenemos que hacer secuencias de perfusión tardías, porque pueden haber pacientes con componentes ductales in situ que no veamos y entonces pues estimemos la lesión o digamos que hay una respuesta imaginológica completa. Y hacer estas secuencias tardías aumenta la posibilidad real de predecir una respuesta patológica completa hasta en 28 veces. También evaluamos en la resonancia magnética la difusión. La difusión evalúa el movimiento browniano de las moléculas de agua a través de un tejido. Entonces, si un tumor es muy celular, el agua va a tener restricción para moverse a través del tumor, y en un tumor, en una lesión, donde no hay lesión, en una célula, en un tejido sano, pues el agua va a poder moverse libremente a través del tejido. Entonces, eso es lo que vamos a evaluar en la difusión. Entre más células haya, pues va a haber más restricción en la difusión y el ADC va a ser menor. Ese es el coeficiente con el que medimos estas secuencias, y los valores de ADC se han visto que aumentan si hay respuesta a la quimioterapia, y estos valores empiezan a aumentar si el tumor responde a la quimioterapia luego del primer ciclo. Entonces, esta secuencia se hace sin contraste y se hace al inicio de nuestra adquisición de resonancia magnética. En este momento, bueno, eso es un estudio, eso es un metaanálisis que incluyó 6 estudios y 294 pacientes, y evaluó que la sensibilidad de la difusión es del 93% y la especificidad del 82% para evaluación a la respuesta a la quimioterapia no ayudante, y tiene una alta sensibilidad para predecir la respuesta patológica completa. La perfusión, en cambio, tiene una alta especificidad. Entonces, nosotros normalmente en cualquier resonancia de mama evaluamos estas dos secuencias, con lo cual aumentamos tanto la sensibilidad como la especificidad. Y en este momento, hoy, en la práctica clínica, la difusión es el marcador temprano más sensible para evaluar respuestas. Y en este momento en el mundo hay incluso un subgrupo de europeo y americano que estudian esta secuencia específicamente para aplicar clínica, o para su aplicación clínica, luego del primer ciclo de quimioterapia, y ver qué pacientes responden y qué pacientes no responden. Y es una secuencia muy rápida que no tiene contraste. Entonces, digamos que esta es otra gran promesa que tenemos para evaluar tempranamente la respuesta a la quimioterapia. Y aquí vemos una paciente con un tumor tipo masa, que era un triple negativo. Aquí están las secuencias de difusión. Esta es la secuencia B de la difusión, donde vemos pues que tiene una correlación anatómica muy similar a la perfusión, y vemos cómo luego de la quimioterapia tiene una respuesta parcial a esta, y también se correlaciona muy bien en las secuencias de difusión. Este estudio es el ACRIN 6698, concluyó que el cambio en los valores de ADC es un marcador de respuesta patológica completa, y el valor predictivo varía de acuerdo a los subtipos, siendo mejor, otra vez insisto, en los tumores triple negativos y en los HER2 positivos. La otra secuencia que se está usando es la espectroscopía, tal como en el sistema nervioso central. La espectroscopía señala la señal de los protones de distintas moléculas, del agua, de la grasa y de la colina, que se ha visto que está aumentada cuando hay proliferación celular, porque se aumenta la renovación de la membrana celular, utiliza la fosfocolina. Entonces la colina se eleva, y un pico mayor de 3.2 indica una lesión maligna. Esta secuencia es muy importante porque puede evidenciar cambios en las primeras 24 horas del primer ciclo de quimioterapia. Sin embargo, en este momento solamente se está haciendo esto en grupos muy grandes a nivel mundial, ¿cierto? En sitios de investigación, porque se requieren
resonadores mayores de 3 teslas y tiene que tener una precisión de imagen muy importante para poder medir este pico de colina. Y esto pues es un ejemplo de literatura donde muestra el pico de colina en una paciente triple negativa y luego de las 24 horas, de las primeras 24 horas vemos cómo disminuye este pico de colina y luego esto es al final de la quimioterapia, como prácticamente desaparece. Y esto es una paciente con realce tipo no masa, con un pico de colina, que vemos que al final de la quimioterapia en ayudante persiste el pico de colina, entonces es una respuesta parcial. Otro marcador pronóstico que es muy importante es el edema. El edema se evalúa en las secuencias de T2, sin contraste, se hace al inicio de la toma de la resonancia magnética. Y si usted ve reportado esto, hay que interpretarlo muy bien porque es un indicador específico de cáncer agresivo y es independiente del tamaño o el subtipo tumoral. Nos indica que el tumor está haciendo una actividad proteolítica y linfangiosis. También está asociado a la resistencia a la quimioterapia, a enfermedad metastásica temprana y se evalúa este signo como un predictor de sobrevida libre de enfermedad. De aquí vemos ejemplos de edema prepectoral y de edema perilesional. Esta es la lesión, es pues una secuencia de T2, obviamente no realza, es hipointensa en T2, pero vemos el edema. Entonces es un marcador muy importante de agresividad que tenemos que tener en cuenta cuando lean los reportes. Y esto es como, digamos que el futuro, ¿no? Son estudios clínicos que están empezándose a hacer y lo que quieren hacer es cuando nosotros vemos una respuesta imaginológica completa, no solo con las herramientas que he dado de resonancia, sino también con otra herramienta que se está usando ahora que se llama Radiomics, que es evaluar la genómica y la textura del tumor con unos programas computarizados especiales de resonancia. Se ve la respuesta imaginológica completa y se hace una biopsia por resonancia del sitio, del lecho tumoral. Y si en patología hay una respuesta patológica completa, depende del caso. Se puede obviar la necesidad de cirugía y hacer radioterapia. Como les digo, esos son, en este momento, en estos son los sitios donde se está haciendo, se están haciendo estos protocolos. Y ya para terminar, las conclusiones son, las imágenes juegan un rol importantísimo en la evaluación de la quimioterapia en ayudante. La mamografía y ultrasonido son superiores a la mamografía para evaluar la lesión residual. Su efectividad depende del subtipo tumoral. Y las imágenes también mejoran la selección de los pacientes que son llevadas a cirugía conservadora y en este momento la evaluación temprana de respuesta está en la resonancia y en las secuencias de difusión. No olvidar la elastografía y no olvidar la mamografía con contraste como promesas también más económicas. Muchas gracias.